Bueno, de nuevo aquí en Encendido tenemos otro invitado, un analista político y comunicador social, Alberto Aranguiber. Bienvenido, Alberto. Gracias, ¿Tú conoces a Ana Rosa? Hola, Claro, bienvenido. Ah, bueno. Sí. Ana Rosa, Alberto y yo estuvimos ayer trabajando juntos y viendo todo lo de la mediática y todo. La constituyente, ¿es la vía de la paz, Alberto? Sí, sí, porque si algo ha sucedido hoy en Venezuela desde hace ya algún tiempo, es que los problemas que se han acumulado, que está padeciendo el pueblo, que efectivamente está padeciendo una coyuntura muy difícil, muy dolorosa en estos tiempos de dificultades, sobre todo económicas y políticas, están determinados por dos factores fundamentalmente. Dos factores determinan estos problemas que tenemos hoy. Uno, el fallecimiento físico, la pérdida física del comandante Chávez. Ese desató la furia de un sector del capital privado que creyó el cuento que ellos mismos inventaron y que se habían metido tanto en la cabeza de que había una dictadura con el comandante Chávez, que a la hora de su fallecimiento, que ya no iba a ser más el presidente, ellos creyeron que se había liberado la economía y se desató una ola especulativa espantosa que hizo que todo el sector, mayoritariamente al menos, incurriera en una práctica especulativa que empezó a generar distorsiones muy graves en la economía, que fueron entonces generando otras distorsiones sucesivas que se fueron acumulando y fueron haciendo que el problema fuera enquistándose en el ámbito económico. Entonces hubo gente que pensó en un momento determinado que la solución era a través del voto en la propuesta de la elección de la Asamblea Nacional. Y ahí se cometió entonces un error gravísimo que llevó al segundo problema, que es que estando ahí en la Asamblea Nacional la oposición, porque mucha gente creyó que hacía falta un contrapeso al gobierno desde el punto de vista político. La gran mayoría de la gente no votó por Ramos Alú para que fuera presidente, ni votó por Julio Borges para que fuera presidente, votaron para que hubiera una asamblea que le hiciera contrapeso político al gobierno. Esa fue, digamos, la visión que hubo. Y además que dijeron que le iban a eliminar las colas. Aquello del voto cruzado. De hecho votaron fue por una manito. Claro, porque hubo la idea de que se nos inoculó a través de la historia en la Cuarta República del voto cruzado. ¿Tú te acuerdas de aquella cosa horrible? Que era una fórmula gatopardiana que planteó el puntofijismo en Venezuela para mantenerse en el poder, que era hacerle creer a la gente que si votaba la grande, la tarjeta, porque se votaba por una tarjeta, ni siquiera por nombre, sino la tarjeta grande por el candidato o el partido de tu preferencia, y la pequeña por el contrario, que en efecto lo que estaba era anulando tu voto, porque anulabas lo que estabas haciendo en ese acto electoral. La gente tenía la idea de que había una democracia que estaba trabajando porque había un contrapeso. Eso fue lo que determinó que llegara la oposición el día 6D a la Asamblea Nacional y se convirtió en el detonante de los problemas que tenemos hoy. Es decir, hubo un problema gravísimo en el país en esos dos hechos que se convirtieron en estos males que está padeciendo el pueblo. La manera de resolverlos entonces no es con más distorsiones, sino con más socialismo. Lo que resuelve los problemas de Venezuela es más socialismo. Y la manera expedita, rápida, el camino rápido fue el que creó Chávez, el de la profundización de la democracia hasta los últimos rincones, en las catacumbas del pueblo, donde haya participación y protagonismo del poder popular en la toma de decisiones del rumbo de su país. Y eso es la oportunidad que nos está trayendo el presidente Nicolás Maduro en este momento con el llamado a Asamblea Nacional Constituyente, la posibilidad de que nosotros superemos rápidamente todos esos problemas, avanzando más rápidamente hacia el socialismo. Pero no solo eso, ¿y cómo colocar a la oposición de este lado? A creer que con la vía del voto, que es el hecho más democrático, y lo que estaban pidiendo ellos, elecciones ya, así como pedían elecciones ya, pedían salida ya de Maduro también, nuevamente, unos jugaron a la salida, su división interna, hay elecciones de gobernadores convocadas también. ¿Cómo traer a él? Bueno, fíjate, yo no sé de quién estás hablando tú. De la oposición, de la MUC. Pero tú estás hablando de los líderes, de los 7 que hay ahí que están enquistados, o tú estás hablando de la masa crítica que es la militancia opositora. Hay una ruptura entre la masa y esto, pero tampoco hay que negar la responsabilidad de ellos en eso. Pero no son lo mismo, no son lo mismo. De hecho,
Si hay una cosa incongruente en la política venezolana, es el fenómeno único en el mundo de que la masa seguidora de un sector político desprecia y rechaza su dirigencia, que es el de la oposición. En la oposición, si el líder va para la marcha, bien, y si no va, también. Y si va, la mayoría de las veces es a recibir los insultos y los gritos que le están pegando sus propios seguidores de la militancia, porque no creen en ellos, los desprecian. Y te lo puedo decir, yo estaba el día que ganó Antonio Ledesma la alcaldía mayor en un programa de televisión como este, en un canal de televisión, donde la persona que me pusieron ahí como para confrontar era una de las más encumbradas, si no la más encumbrada figura constitucionalista de la oposición, una dama. Y ella fuera de cámara me dijo antes de que, en el momento que están dando el boletín a medianoche del Consejo Nacional Electoral, ella me dijo: por ese miserable votaron los suyos, porque nosotros despreciamos a ese individuo y nosotros no votamos por él. Y cuando tú revisas el resultado... Pero alguien dirige esas masas, porque los tuites dicen hay que tirar matero y tiran botellas congeladas. Las dirige el Imperio Norteamericano, el Departamento de Estado, no las dirige esa dirigencia. Por eso estoy diciendo que en la oposición hay dos cosas completamente distintas. Una es una gente que es la masa crítica de ellos, la militancia, el votante que no quiere ser chavista, que está en todo su derecho y que lo ejerce de manera libre y abierta su derecho a no ser chavista. Esa gente que está ahí, que no lo sigue, como estamos diciendo a ellos, tiene una visión, tiene una necesidad, unas aspiraciones, pero sabe que los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, el punto fijismo, fueron gobiernos opresores hasta con esos mismos sectores de derecha. Porque la miseria que había en Venezuela no era una miseria nada más de los pobres, era una miseria tan extendida que asfixió a los sectores de las clases medias. Recuerda las cuotas balón con las que venían ya a hacer el saqueo por completo del bolsillo del trabajador, del profesional, del médico, del arquitecto, de la gente de la clase media. A eso eran lo que estaba esquilmando el modelo neoliberal de la Cuarta República. Entonces, esa gente lo sabe. En los sectores tanto del chavismo como de la oposición, en esa masa crítica de base, quieren volver es al chavismo ese que hizo esa bonanza económica, el crecimiento, el desarrollo humano, el crecimiento de los índices de ingesta calórica del pueblo, el crecimiento que había en la revolución bolivariana antes que se desatara esta locura distorsionadora desde el inicio del presidente Nicolás Maduro. ¿A qué obedece esta locura que usted comenta? Bueno, lo que te he dicho, es decir, aquí hay un factor que incidió determinantemente, que fue terrible y doloroso, y fue un impacto, un shock que desubicó en un momento determinado a la masa del chavismo, que fue el fallecimiento del comandante Chávez, pero que en los sectores privados fue para ellos la liberación del país, porque ellos creían que había una dictadura de verdad y que si no estaba el comandante Chávez ellos podían hacer lo que les diera la gana. Eso se desató de tal manera que la distorsión económica fue incontenible. Es decir, tú puedes controlar desde el gobierno con organismos como el SUNDE, etcétera, que haya de repente unos comerciantes que eleven los precios de manera desmedida o fuera de las regulaciones establecidas, pero tú no puedes irte a llevarte preso o ponerle multa a 375,000 empresarios. Es una cosa disparatada, pero fue un fenómeno que hizo que nosotros entráramos en una verdadera crisis. El fallecimiento del comandante fue una crisis para el país, no fue una política del presidente Maduro lo que nos trajo a esto. No existe eso. Es decir, de hecho, nosotros estamos donde estamos porque el presidente Nicolás Maduro, con su visión, con su tino, con su mesura, con su clara visión de cuál es la lógica chavista que hay que seguir para salir adelante y superar todas las barreras y obstáculos que se nos opongan, él ha logrado que nosotros no lleguemos a las crisis, por ejemplo, como a las que llegó Grecia cuando hubo la crisis económica de Grecia hace ya casi 10 años, y lo que sucedió en España, por ejemplo. Allá las crisis fueron irreversibles y son todavía hoy irreversibles. Es decir, allá las sociedades se han tenido que acostumbrar al padecimiento, a la penuria de los desahucios, de la gente que se quedó sin vivienda. Ya no es que se las están restituyendo y la cosa se calmó, no, sino que se acostumbraron a que la gente esté en la calle, que es otra cosa. Se acostumbraron a los altos índices de suicidio que hay en Grecia, que hay en España, que hay en los países en crisis en general en Europa, en el mundo neoliberalista. Pero en Venezuela no hemos llegado a esos extremos porque ha habido una clara concepción de cómo hacemos para arroparnos hasta donde nos llegue la cobija, porque ahora tenemos una caída del ingreso petrolero muy severa, tenemos esta situación, esta coyuntura terrible de esta guerra que estamos enfrentando de los sectores empresariales desatados con una ola especulativa nunca vista en la historia ni siquiera del capitalismo, y frente a eso
se han cumplido con los compromisos sociales, se han cumplido con los compromisos internacionales del país en el pago de la deuda externa, se ha mantenido, digamos, la economía con todos los recortes que ha hecho el presidente en algunas áreas que no afecten a los sectores de la sociedad, es decir, las misiones, etcétera. Fíjese, usted hacía mención desde el momento mismo de la elección a la Asamblea Nacional. Se eligen los diputados, los venezolanos van de buena fe, indistintamente de su posición político-partidista, y votan por el diputado de su preferencia. O como usted lo mencionaba, con estas fórmulas. ¿Cómo manejar? ¿Te refieres a la Asamblea Nacional Constituyente? No, la Asamblea Nacional, en las elecciones pasadas. ¿Cómo manejar la frustración que siente el pueblo opositor que vota por un candidato y que ve que esta asamblea prefiere quedarse inhabilitada, prefiere quedarse y no actuar? Eso no hay que manejarlo. Hay que manejarlo en la medida de que es el odio el que este odio representa una respuesta a eso. Está bien, pero la premisa chavista es que tú no tienes que manejar al pueblo, tú tienes que confiar en el pueblo, tú tienes que creer en el pueblo. Esa es la máxima central, el eje fundamental medular del pensamiento chavista. Pero en esas redes que le invaden diariamente. Está bien, pero el pueblo, ese pueblo que está cargado de odio. Ese odio ese pueblo que se ha demostrado en la calle. Está bien, entonces nosotros... Como política pública del gobierno se impone o no se impone una política. Se está demostrando, fíjate, la realidad de las guarimbas es un fenómeno coyuntural. Es decir, allá hay mucho de show, mucho de no, pero también hay muertos y quemados en la calle. Yo creo que hay unos hechos que antes no se... Pero si no me deja completar una idea, pero es que somos encendidos, nosotros somos encendidos. Claro, lo que quiero es completar la idea para que se entienda lo que quiero decir. Cuando digo mucho de show, es que lo que inspira todo eso son unos códigos planteados como un show para que se dispare esto, además de todo el recurso que hay por detrás del Departamento de Estado financiando toda la situación de desestabilización e ingobernabilidad a la que ellos quieren llegar, etcétera. Eso tiene un plan, eso existe. Pero el votante ese del que tú me estás hablando, el militante honesto, sincero, que no quiere verse atrapado por una sola opción, entubado por una sola opción y que quiere votar por otra fórmula, se va a dar cuenta, sobre todo en este proceso, que tiene lo importante, que fue creo lo más importante que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando anunció la constituyente en la Avenida Bolívar, que dijo, la primera idea fue, esto no va a ser partidista. ¿Qué quiere decir que no va a ser partidista? Que se libera al militante opositor de esa trampa en la que ha estado metido, porque ese sector no es democrático, vocacionalmente, estructuralmente, ideológicamente, no tiene nada que ver con la democracia. Y la demostración es lo de Capriles. Hay un proceso electoral, está bien, en este caso para una constituyente, no para cargo público, donde está llamándose a todo el pueblo. Y ellos entonces dicen, como dijo Capriles ayer, que son traidores los que vayan a participar en ese evento. ¿Qué quiere decir eso? Capriles es el candidato perpetuo. El tipo no ha dejado de ser candidato, él se agarró esa candidatura para él no cree en la democracia. Capriles fue a unas primarias con su partido y en la opción candidatura para la gobernación de Miranda ganó Cari, y Capriles no abandonó nunca el cargo, hizo una marramucia administrativa, porque tú sabes que tienes que por ley separarte del cargo, como está establecido, si tú vas a ir a una elección de un cargo de elección popular, y él no abandonó su cargo nunca. Ocari ganó la candidatura en sus internas para ir como candidato a la gobernación de Miranda, y cuando este hombre perdió le dijo, quítate del medio, que yo vuelvo para la gobernación. ¿Qué quiere decir eso para el militante de la oposición? Que en la medida que transcurren todos estos eventos, que se ve claramente cuál es el eje central, medular de este planteamiento súper avanzado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que aquí vamos a ver claramente quién es el demócrata y quién es el antidemocrático. Eso es lo más importante ahorita para el venezolano. Pero además, elecciones y luego reculan. Bueno, porque ahí hay... Primero, todo eso es parte de un lenguaje demagógico de la derecha, es histórico, eso es parte central de la filosofía de la derecha siempre frente al elector. Mentir, engañar, decir que yo voy a ser el que te va a resolver. Para darte un dato nada más ubicano, ellos ofrecen lo que no pueden hacer, lo que puede hacer arbitrariamente, sin plantearse cómo se resuelven las cosas ni siquiera. Cuando fueron las elecciones de la Asamblea en el 2010, donde salió electa María, ¿cómo se llama? Corina. En esa elección, María Corina, que estaba, por cierto, en esta misma zona de candidata,
ella tenía la campaña más costosa y más extensa que nunca ha habido para una elección de diputados. Ella tenía como 9 afiches. Y en los 9 afiches, que tenía regada toda la ciudad de afiches de ella, en los 9 afiches tenía, en uno decía una señora muy humilde del barrio y tal, de esas que ella se limpia así cuando la va a besar y eso eventualmente, que ella iba a resolver el problema del desempleo, que iba a resolver el problema de la inseguridad, que iba a resolver el problema de la no sé qué cosa del trabajo, y todo eso lo iba a resolver. Pero no le explicó nunca a nadie, pero ¿cómo tú, un diputado, va a resolver todos esos problemas? O sea, eso no es así. De hecho, ¿hay alguien en Venezuela que tú puedas encontrar que pueda decir que María Corina resolvió algo cuando estaba en la Asamblea? No. Porque los poderes del Estado existen como está concebido el Estado, en principio, pues digamos, en la democracia burguesa, de los 3 poderes, que son las 3 patas en lo que se siente el Estado, y ahora en la revolución bolivariana, que ha ampliado esos poderes a 5, es para el trabajo conjunto en la construcción del modelo de país al que aspira la sociedad, y eso se elige para eso, pero no para que vayan a hacer una guerra, para que vayan a enfrentarse, para que vayan a caerse a tiro. La oposición no quiere elecciones porque ella está curtida en el trauma histórico de la derrota frente al chavismo, que es lo único que hay como masa crítica cohesionada, ideologizada, organizada en el país. Por eso tú ves que las movilizaciones son permanentes del PSUV en todas las calles, en todo el país, y ellos cada vez que van a hacer una reunión, ellos han hecho 2 reuniones en el distribuidor Altamira, de unas 15, 20 mil personas que han metido ahí, que es lo único que cabe ahí en ese distribuidor. Y ellos han hecho esas 2 o 3 veces en 20 años, papá. En cambio, tú ves las movilizaciones del chavismo en Maturín, como la ves allá en Barinas, como la ves en todos lados, son las calles llenas de gente cada rato, todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Que ellos no pueden ir a un proceso electoral, por eso ellos están pidiendo ese fenómeno de la mega elección, todas las elecciones juntas, porque ellos no creen en la elección, sino en lo que ya tenían, que es lo que les está pasando ahorita, que los está traicionando, que había un plan donde ellos iban a cantar fraude. Entonces lo primero que se les ocurrió decir es, cuando están llamando a todo el pueblo a un proceso eleccionario verdaderamente popular, como el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a constituyente, lo primero que se les salió de la boca fue decir, es fraude, porque ellos iban a cantar fraude. Si ellos cantan fraude en un proceso electoral, tiene que ser en uno que sea una mega elección, porque si hay una elección de alcalde y después una de gobernadores y después una de presidente y en todas cantan fraude, hasta sus mejores amigos, hasta Macri le va a decir a Argentina, coño pana, pero bueno, todos los procesos son fraude, hazme todo el favor, nadie se los va a creer. Entonces ellos necesitan una mega elección para cantar un fraude, provocar un estallido social y una intervención extranjera en el país. Es ahí el problema, la búsqueda de la intervención extranjera. La búsqueda de la intervención extranjera creando escenarios en Venezuela. Es por eso que ellos se van a mantener en la violencia, un sector ahí generando la situación de esto, la fotografía para que la midan en el exterior en estos próximos días, como hoy, que viene la reunión de los cancilleres de la OEA para votar contra Venezuela, con todo lo que pasa en Colombia, en Brasil y todo esto, pero para votar contra Venezuela. ¿Cómo manejar eso? Porque las redes sociales en esto juegan papeles importantes, no solo el odio, sino la dirección de esos hechos violentos. Sí, pero fíjate tú que lo que están son unos cuantos malandros. Es decir, hay mucha red social. Si nosotros quisiéramos hacer algo por Venezuela, lo primero que tenemos que hacer es apagar la red social. Yo, por ejemplo, en estos días que tuve un problema ahí que me empezaron... ¿Eso va a ser un titular de algunos medios opositores? Sí, yo de verdad, personalmente, yo creo que la salvación desde el punto de vista psicológico, digo, es decir, los médicos lo recomiendan. En estos días apareció una muchacha que es una terrorista, que ha estado incluso presa por terrorismo a través de las redes, y salió diciendo, el médico me ha dicho que debo retirarme. Y necesita terrible. Exacto, porque el médico, el oncólogo me dijo que, bueno, porque de tanto odio le dio cáncer y entonces ella ahora no puede seguir en las redes sociales. ¿Por qué le dice el médico eso? Porque eso enferma a la gente, eso es lo que le ha pasado a la sociedad. Simultáneamente, con toda la inoculación de odio que el plan que está aplicando de desestabilización la oposición ha recibido la sociedad, se ha dado esa expansión, esa posibilidad de expandir todo ese odio a través de unas redes que efectivamente tienen son un gran avance para la humanidad, porque abren la posibilidad comunicacional para el mundo desde todos los ángulos, pero permiten también la anarquía, la arbitrariedad. Ahí todo el mundo es periodista, todo el mundo es médico, todo el mundo sabe gobernar, todo el mundo dice cómo es que se va a hacer y no se va a hacer, porque está como descargando,
digamos, una angustia a través de ese mecanismo, pero el que lo recibe cree que esa es la verdad. Entonces ahí hay unas distorsiones que tienen que ver con eso. Eso es una tecnología que está llegándole a la humanidad en apenas lo más reciente, pues. Pero efectivamente, cuando lo digo, por supuesto, es una figura metafórica que digo, es decir, una solución sería retirarse de eso. Yo te lo digo porque a mí me pasó estos días, yo estuve ahí que me metieron en un enredo, una cosa de un Twitter y yo lo paré, incluso lo sellé, y son los días más felices que he tenido en las últimas semanas. Así no me enteré de nada de lo que estaba pasando ahí, leo la noticia, leo lo otro y la puedo ponderar con mi criterio, con mi juicio de manera más reposada, pero eso de las redes está haciendo que haya mucho pero sin embargo, fíjate tú, aún así, aún con todo y las redes, la gente misma de la militancia, que es la que nos interesa, la gente de la base opositora, se va dando cuenta. Por eso se van desgastando todas esas movilizaciones. Ellos convocaron al inicio de todo este periodo de la violencia desatada, que usó a esa gente, que esa gente fue utilizada, eso lo vieron ellos mismos, ellos vieron a los guarimberos al lado, ellos vieron a los tipos con los morteros y con la cosa... y están viendo también a los que le cobran peaje para poder pasar a sus eso lo están viendo ellos mismos, entonces ellos están dando la constatación desde adentro, que no tienes tú ni siquiera que dársela desde el chavismo, de que eso es lo que le está haciendo daño al país, que les está haciendo daño a ellos, y ellos lo saben, por eso es que tienen cada vez menos capacidad de convocatoria para esas movilizaciones que están tratando de hacer todos los días, y por eso es que tienen cada vez solamente malandros, guarimberos, contratados, pagados, delincuentes que están pagados para atentar contra la guardia y provocar que haya la posibilidad de una foto donde se vea un guardia respondiendo. En la sociología existe el punto de vista que indica que la falta de tolerancia en una sociedad es un síntoma de enfermedad. Sí, la gente es susceptible de las campañas, no solo de odio, sino de manipulación y de engaño, y en eso sabemos que hay mucho tiempo que ha estado trabajando la derecha, no solo nacional, sino internacional, para tratar de sensibilizar y quebrarle el sentido de desinterés y de lógica a ese sector de la población que está ahí en el ámbito de la derecha. Y por supuesto hay gente que ha sido víctima, ha sido presa de ese proceso de neurotización, la gente se desespera y se angustia, pero ellos les han vendido. Si salimos a la calle, vamos a tener el gobierno que nos dé la gana. O sea, ¿qué clase de democracia es esa? Si tú no estás conmigo, es porque eres indiferente. No, mano, yo no estoy contigo porque no me da la gana de estar contigo. Esa es la democracia. Entonces ellos acusan a los sectores que ellos creen que debieran estar con ellos porque no están. Pero si la democracia es que el que no quiere estar contigo no está contigo, papá. O sea, tú no me vas a venir con una pistola y decir o estás conmigo o te mato o te quemo, como es que es lo que están haciendo ahorita. Entonces, ¿qué clase de democracia es esa? Y lo primero que lo resienten son ellos, los militantes de la oposición. Así, ¿qué clase de democracia me está planteando que si yo no estoy con él, me va a matar? Entonces, claro, hay un proceso de terror. Mira, ahí en esto hay que estudiar, porque es que el problema más grave, y es lo que está denunciando el ministro cuando hace esta publicación a la que nos invita a nosotros a revisar, es que la sociedad es susceptible de todos estos fenómenos porque son imperceptibles. La historia lo demuestra. Hay una película, un documental de Michael Rohn, que fue alumno de uno de los más grandes cineastas, si no el más grande cineasta ruso de la era soviética, Eisenstein, que se llama así, se llama El fascismo ordinario. Y él lo que hace es que ensambla una cantidad de películas que se encontraron en los archivos fílmicos de los nazis cuando Rusia toma Berlín en el 45 y bueno, y acaba con la Segunda Guerra Mundial porque acabó con el nazismo y entonces muere Hitler y todo esto. Entonces ellos se metieron, los rusos, en los archivos y encontraron cientos de miles de cantidad de rollos de películas que estaban ahí guardados en los archivos y él se lo pidió a la gente de la KGB en Rusia y con eso hizo un documental. O sea, no hay nada manipulado, no hay nada de ficción. Y él demuestra cómo las sociedades en las que se ha desarrollado el fascismo nunca se dieron cuenta, nunca percibieron cuando vieron ciertas expresiones donde estaba germinando el fascismo y no las contuvieron. Lo que había que hacer era contenerla. Bueno, nosotros tenemos una gran oportunidad histórica, que nosotros somos los que desde esta perspectiva, desde este nuevo siglo, podemos tener esa visualización
a la posibilidad de visualizar eso y decir, mira, yo este error no lo voy a cometer como sociedad, yo voy a corregir esto a tiempo. Esta gente está haciendo esto porque ellos fueron formados para eso. Ahí no hay nada que ver con la política, por eso no tienen discurso. Esta gente viene con un plan de tradición, familia y propiedad. Tenemos que debatir ese tema. Esta gente viene con una lógica de una secta, de una logia que los entrenó para asaltar el poder, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, más de 3 décadas, que fue donde empezaron Leopoldo López y Capriles juntos, en ellos, como secta, a trabajar desde el punto de vista del liderazgo que querían construir para conducir a la sociedad hacia un modelo, a un régimen que obedeciera a los parámetros que está estableciendo tradición, familia y propiedad. Por eso es que estamos... El otro día veíamos una entrevista del presidente sirio, que él contaba que todo iba sucediendo, y no se dieron cuenta, o tal vez no se dio cuenta, cuándo arrancó esa guerra que le generaron y inocularon al pueblo sirio. Pero veamos algo que tenemos aquí en Chacao, un espacio territorial muy pequeño, que es uno de los municipios alzados, sus alcaldes, como el de Baruta, Chacao y El Hatillo. Son 7 municipios donde se han presentado y los 7 municipios están liderados por la oposición. En Chacao hay una guerra que manejan ellos, que actúan ellos. Vamos a ver este video para después comentarlo. Si algo está claro en Venezuela es que la agenda de la violencia de la oposición fracasó. Así lo opina la politóloga Carolina Escarrá, quien piensa que la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro es la única opción. Esto nos va a servir para 3 cosas. Uno, para reconocernos. Otro, para entender que el otro también tiene una posición y puede tener una visión distinta. Y sencillamente lo que tenemos que hacer es sentarnos a dialogar, sentarnos a hablar y ver cómo podemos realmente conciliar posiciones en función del país, en función sobre todo de la patria matria. Dentro de la Constitución, como todos sabemos, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos la opción de la reforma constitucional y tenemos pues otras opciones. Sin embargo, la opción más idónea en este momento es precisamente la opción de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo puede ayudar la Asamblea Nacional Constituyente a conciliar esas necesidades del pueblo con su solución? Mira, yo creo que lo más importante que plantea la Asamblea Nacional Constituyente, como te lo dije un poco en la pregunta anterior, es el hecho de que todos podemos tener voz y voto. Y al todos poder tener voz y voto, todos podemos hacer propuestas. Yo recuerdo cómo fue la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. Llovieron las propuestas, hubo muchas propuestas que se hicieron y muchas de ellas entraron en lo que fue la Constitución de 1999. Para Escarrá, la dirigencia de la MUD se encuentra en graves aprietos, ya que la violencia ha terminado por ganarle la enemistad de sus propios seguidores. Lo que exige la oposición o los voceros de la oposición actualmente para que pueda haber un diálogo y una concertación es que haya libertad a los presos políticos, que no son presos políticos, son criminales que han sido politizados porque han cometido actos delictivos. Te dicen también que tiene que haber que Nicolás se tiene que ir o que el presidente de la República tiene que irse. Te dicen que tiene que declararse la crisis humanitaria. Para que se declare la crisis humanitaria tiene que haber los factores para que se declare la crisis humanitaria. Esos factores de hambre, esos factores de necesidad extrema, esos factores de violencia extrema no los han podido lograr ni siquiera con las guarimbas, con los actos vandálicos que han venido desarrollando ahorita, y si no, tuviéramos un pronunciamiento mucho más fuerte de la comunidad internacional en ese aspecto. Si algo queda claro con la Asamblea Nacional Constituyente es que no solamente puede dar mayor poder al pueblo, sino que también lleva a la oposición a decidirse si continúa en el camino de la violencia o toma el camino de la paz, que representa este mecanismo constitucional activado por el presidente Nicolás Maduro. Reportó para ustedes Boris Castellano, La Noticia. Bueno, más clarito que lo que ha planteado el tema de esto, del odio y todo insisto, lo que... no hay nadie, ni en la revolución, ni en la base opositora, no en la dirigencia, en la oposición, en el pueblo opositor, que quiera regresar a la Cuarta República y todo aquel padecimiento y aquella exclusión, aquella persecución y aquella cosa terrible del saqueo que hacían unos pocos contra los intereses del pueblo. Lo que hay
de interés es regresar a lo que estaba construyendo la revolución, que nos tenía enrumbado a el mayor crecimiento, desarrollo humano en el mundo entero, a la erradicación del hambre, la reducción más significativa de la brecha entre ricos y pobres que se estaba dando en Venezuela, era única en el mundo en ese momento y vino a ser distorsionada por esto. Está bien, esto nos sirve de elección, le sirve de elección al pueblo, pero a la base opositora también le sirve de elección. No se puede corregir lo que es la aspiración regresando a toda esa época bochornosa, espantosa de ese oscuro pasado que tuvimos nosotros en la Cuarta República. Hay que avanzar en el bienestar, superando los problemas, es con más socialismo. Y más socialismo es abriéndole la posibilidad a una fórmula que nos permita adecuar nuestra constitución, que nos aseguró todo ese bienestar, que permitió que la gente empezara a viajar por el mundo entero, pudiera viajar hasta 2 y 3 veces al año, que pudiéramos tener lo que queríamos porque podíamos tener todos los productos, etcétera. Eso que se dio fue únicamente en la revolución bolivariana. Eso lo podemos rescatar si nosotros adecuamos, avanzamos, evolucionamos esa constitución que nos dio todo eso a la nueva realidad, porque antes no había... ¿Qué es lo que hay que adecuarle a la constitución? Bueno, antes no había bachaquero, por ejemplo. Ahora hay una estructura que ya sabe la gente que no es el pueblo que está comprando porque está desesperado nada más. No, ahí hay mucha gente del pueblo pasando esa penuria a la cola. Pero hay una estructura bachaquera también que está detectada. Ahí hay unas redes que se han ido tejiendo de comercialización para sacarle provecho al bienestar que provee la revolución al pueblo en los alimentos baratos, como lo dijo la canciller Holguín en su momento, en 2015, cuando hubo el cierre de frontera, dijo, el problema que hay en Venezuela es que los alimentos son muy baratos. Bueno, es ciertamente, porque no es un modelo capitalista el que estamos construyendo. No debemos aspirar a perfeccionar el capitalismo, porque el capitalismo es el que trae padecimiento a la humanidad, que no lo ha podido solventar, sino generando más miseria para poder asegurar el crecimiento empresarial que ellos dicen que es el desarrollo eficiente de la economía. Aquí se dio un modelo, aquí no fue un discurso lo que se dio, aquí la gente sabe, el dinero se invirtió en ese modelo incluyente, en ese modelo donde el pueblo pudo tener vivienda de manera masiva, provista por el pueblo, donde pudo tener productos, donde pudo tener la dotación para los equipos del hogar, los aire acondicionados, la cocina, todo eso. Esa realidad la dio fue la revolución, y la manera en que nosotros recuperemos eso y construyamos todavía más avance en esa inclusión social es con más socialismo, una nueva fórmula constituyente que nos adecue a esta nueva realidad, donde ahora hay misiones, en el 99 no había misiones, donde hay misiones, donde hay distorsiones. Fíjate, el artículo 114 de la Constitución, revísalo, plantea exactamente qué es lo que está prohibido en la economía. La usura, la especulación, la manipulación de las redes de distribución, todo eso está contemplado en esa Constitución. Lo que no se contempló fue el mecanismo perverso que esta gente desató de manera simultánea, y eso hay que revisarlo, eso hay que discutirlo, y como dice ahorita nuestra amiga Escarrá, eso se puede hacer con la participación del pueblo, no con unos líderes opositores que cuando llegan a la instancia que les corresponde como contrapeso en el Estado, como cuando llegaron a la Asamblea, lo que llegaron fue a elevar el nivel de tirapiedrismo a un nivel de Estado, de confrontación, que nos metió en un problema de Tenemos que irnos. Mira, Alberto, pero una pregunta. Me gusta que tuvo encendido este hombre hoy aquí, ¿no? Eso fue lo que me dieron. ¿Vas a ser candidato a la constituyente? No, oye, primera vez que me dices una cosa como esa. No, pero te la pregunto porque con esa manera tan encendida hoy que has defendido esto, y esto que Venezuela antiimperialista, hoy es la marcha, vamos todos allá. Me imagino que va a la marcha, ¿no? Eso lo decide el pueblo. Yo sigo la línea que ha planteado el pensamiento chavista y que tiene la gente que yo aprecio y admiro en la dirigencia de la revolución. Nosotros creemos en el pueblo. Si el pueblo decide, eso es lo correcto. Bueno, Alberto, muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, Alberto Aranguibel. Y ya regresamos con Encendido y otro invitado más. Ya vuelve Encendidos.